Hola amigos, soy Sergio Ochoa desde el Centro Piscícola. El día de hoy les presentaré un video que vamos a titular Cómo elaborar tu propia tabla de alimentación para tu granja de tilapia. Para poder crearla necesitamos de una serie de datos que tenemos que ir registrando, datos de nuestra granja. Por lo tanto, hoy nos vamos a enfocar en lo que es el registro de formatos y bitácoras. Para evitar que se alargue este tema, he decidido hacer dos partes. La primera parte, que es la que vamos a presentar en estos momentos, es sobre el registro en bitácoras, cómo utilizar tus bitácoras y cómo elaborar tus formatos. Asimismo, vamos a platicar sobre lo que son las biometrías y el registro de parámetros físico-químicos. La segunda parte será la utilización de estos datos, de esos registros, para elaborar tu propia tabla de alimentación. Una tabla especialmente para tu granja. Por lo tanto, vamos a comenzar. Si te interesa cómo hacer tu propia tabla de alimentación para tus condiciones en tu granja, para el número de organismos de tu granja, te invito a que veas este video y que posteriormente veas la segunda parte. Entonces, vamos a hacerlo. Adelante. Primeramente, recordemos que para elaborar nuestra propia tabla de alimentación con las condiciones de nuestra granja, necesitamos de una tabla de porcentajes de alimentación. Tenemos que distinguir lo que es una tabla de porcentajes de alimentación de lo que es nuestra tabla elaborada por nosotros de dosis diarias de alimentación para nuestros animales. Con la primera, con lo que es la tabla de porcentajes, nosotros podemos crear nuestra propia tabla de dosis diaria, nuestra tabla de alimentación para nuestro número de animales que tenemos en cada estanque. Para elaborar nuestra propia tabla de alimentación vamos a requerir de algunos datos muy importantes. Si queremos elaborar nuestra propia tabla de alimentación para cada uno de nuestros estanques, como verdaderos profesionales en producción de tilapia, debemos de seguir los siguientes pasos y tener los siguientes materiales. 1. Tabla de porcentajes de alimentación. Pueden utilizar cualquier tabla que ustedes tengan de porcentajes de alimentación, ya sea de una empresa productora de alevines, una empresa productora de alimentos para tilapia, o ya sea de una tabla de porcentajes de alimentación de algún estudio sobre tilapia. Pueden utilizar la que ustedes gusten, pero es importante tener una base. 2. Registro de siembra. Este registro es un formato que a su vez nos va a servir para dar seguimiento a nuestra producción. ¿En qué consiste? Bueno, pues tener en este formato el número de organismos que sembramos, la fecha, el peso promedio de los alevines y el número de estanque. Lo ideal es trabajar con peces que vamos a sembrar desde un inicio hasta el final del ciclo, para poder obtener información importante de todo el ciclo de producción en nuestra propia granja e incluso poder generar nuestra propia tabla de porcentajes de alimentación. 3. Registro de mortalidad diaria. Para tal caso vamos a utilizar un formato muy sencillo que contiene lo siguiente: fecha, número de organismos encontrados muertos por día, observación de esos peces muertos, observaciones de las condiciones de nuestro estanque, nombre de quien registra y por último número de estanque. 4.
Registro de biometrías. Para tal caso también utilizaremos un formato muy sencillo, donde en la primera casilla colocaremos del 1 al 100 el número de organismos que vamos a muestrear. En la segunda casilla colocaremos la fecha de nuestro muestreo. En la tercera, el peso de cada pez muestreado. También se tiene que colocar el nombre de quien hizo el muestreo, así como el número de estanque en el que se trabajó. 5. Registro de parámetros físico-químicos. Para tal caso necesitamos realizar el registro de parámetros, por lo menos de los más importantes, que son oxígeno disuelto en agua, temperatura y pH. Podemos utilizar un formato similar al que vamos a mostrar, que es en la primera columna vamos a colocar la fecha del muestreo. En las siguientes 3 columnas vamos a poner mañana, tarde y noche, que van a corresponder al registro de oxígeno disuelto. En las siguientes 3 columnas igualmente pondremos mañana, tarde y noche, pero ahora correspondientes a la temperatura. Y finalmente una columna de pH. Con esto podremos conocer cuál es la relación del crecimiento de nuestros peces, la utilización de la tabla de alimentación o cálculos de alimentación diaria con nuestros parámetros o condiciones ambientales en nuestros estanques. Con la biometría podemos calcular el peso promedio de los animales, y esto nos sirve para hacer los ajustes de alimentación de acuerdo al peso y al número de organismos que tenemos en nuestro estanque. Pero también podemos determinar cuál es la efectividad de los peces que sembramos, qué tan grandes crecieron, el tamaño de filete, el tamaño del animal, de cabeza o cola, y todo eso lo realizamos en una biometría. Les voy a mostrar un ejemplo. Aquí vamos a tomar primero una muestra. Siempre nosotros pesamos alrededor de 50 animales. Mientras mayor es la muestra, es decir, de 50 a 100 animales, los resultados son más reales, son más creíbles. En nuestro caso nosotros a peces grandes contamos un promedio de 50 animales. Entonces les voy a mostrar qué hacemos. Primero vamos a tomar una muestra de animales alrededor de 50, y vamos a hacer el cálculo del peso promedio. No vamos a hacer nosotros mediciones en cuerpo o filete del animal, pero podemos dar un ejemplo de qué otro dato podríamos obtener. Entonces vamos a hacerlo. Primero vamos a tomar la muestra de los animales. Bueno amigos, ya saqué la muestra de peces. Como les digo, mientras mayor es la muestra es mejor. Los tengo en un bote con agua para que no se me afecten tanto. Tengo mi canasta con el reloj marcando 0, y lo que vamos a hacer es, podemos hacer 2 tipos de conteo, el que ustedes quieran pueden realizar. Pueden contar todos los animales o contar uno a uno. Entonces, aquí tenemos ya
animales. Como pueden ver, sacamos animales. Aquí pueden ver. Este pesa 350 gramos y lo anotamos en la libreta. Esto podríamos hacerlo sucesivamente hasta ajustar los 50. Sin embargo, los animales se pueden afectar. Por lo tanto, lo ideal es cortarlos todos a la vez. Lo que vamos a hacer es agregarlos a la canasta. Y los pesamos todos juntos. Entonces me dice que tengo aquí 5 kilos y vamos a ver cuántos animales. Son 5 kilos. Anotamos los 5 kilos y ahora contamos cuántos animales son. Entonces tenemos que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Son 12 animales para 5 kilos. 2, 12 animales y ya trabajamos. En este caso, como son animales que vamos a vender a la tina para venta. Básicamente eso es lo que hacemos para sacar el peso promedio. Podemos ver aquí la forma en que registramos. Tenemos aquí en la primera columna el número de peces obtenidos y en la segunda columna el peso total de esos peces. En nuestra primera muestra recordamos que nos salieron 12 peces con un total de 5 kilos. En las segundas muestras nos salieron 15 peces, 6 kilos 200 gramos. Tercera muestra, 10 peces, 4 kilos 100 gramos. Y cuarta muestra, 6 kilos. ¿Qué hacemos aquí? Primeramente sumamos el número de organismos de todas las muestras, que son aquí 10, 11, 12. Llevamos una más 4 son 5. Tenemos 52 peces con un peso total de 0, 0, 3, 5, 6, 12, 20, de 21. 21 kilos con 300 gramos. Por lo tanto, esto va a ser igual a tener un peso promedio igual a, para sacar el peso promedio vamos a dividir estos 21 kilos 300 gramos entre los 52 peces que sacamos en las muestras, lo que nos va a dar un total de 409.61 gramos. Este es nuestro peso promedio en ese estanque. Hay algunos animales de 350, hay otros de 400, incluso otros de 500 gramos,
pero el peso promedio en general es de 409.61 gramos, y este número es el que vamos a utilizar para hacer nuestros cálculos de alimentación. Si queremos hacer nuestros ajustes adecuadamente, este es un proceso que debemos de realizar una vez por semana. En el caso del punto 5, amigos, sobre el registro de parámetros, es de suma importancia para cada productor registrar sus parámetros físico-químicos de su granja, por lo menos temperatura, oxígeno y pH. Esto debe ser diario y por lo menos 2 a 3 veces por día, en la mañana, en la tarde y noche. Es algo en lo que nos tenemos que convertir en expertos de nuestra propia granja. Bueno, una vez que ya tenemos todos estos datos necesarios, podemos iniciar a construir nuestra propia tabla de alimentación con nuestros propios dosis diarios de alimento para nuestras tilapias, y estaremos a punto de convertirnos en expertos en producción de tilapia, es decir, en realizar unas prácticas como todos unos expertos en producción de tilapia. Los invito a ver el próximo video, que es los cálculos para elaborar nuestra tabla de alimentación, y solamente me resta despedirme de ustedes desde aquí, desde Juanacatlán, Jalisco, México, Centro Piscícola. Hasta pronto.